Imagina por un momento que estás observando la inmensidad del cielo nocturno. Millones de estrellas titilan en la oscuridad, como si cada una guardara un secreto antiguo, como si cada luz fuese un testimonio silencioso de algo que ocurrió hace incontables eras. El universo parece eterno, pero nuestra historia, la historia de la humanidad, es frágil y breve en comparación. Hoy nos adentramos en un misterio que toca la raíz misma de lo que somos, el enigma de cómo, hace 900.000 años, casi toda la población humana antigua desapareció. No hablamos de un suceso menor, hablamos de un evento que redujo a la humanidad a un suspiro, borrando al 98% de nuestros ancestros. El aire se llena de preguntas cuando contemplamos esa cifra. ¿Cómo es posible que la especie que hoy domina el planeta haya estado, en algún momento, tan cerca de la extinción? La historia parece susurrar que somos sobrevivientes por azar, herederos de un linaje que pudo haber terminado mucho antes de comenzar. En el silencio de la noche, cuando las voces se apagan y queda solo el rumor del viento, uno puede casi escuchar los ecos de aquel tiempo remoto, donde la vida pendía de un hilo invisible. ¿Qué fuerza, qué fenómeno, pudo haber puesto en jaque la existencia de toda la humanidad? Al cerrar los ojos e imaginar ese pasado, aparece un contraste que nos estremece. Hace 900.000 años no existían las ciudades, ni las lenguas que hoy hablamos, ni los símbolos que nos rodean. Éramos apenas un grupo reducido, caminando en la vasta sabana, en bosques primitivos, en paisajes que ya no existen. Nuestros ancestros enfrentaban la naturaleza sin herramientas sofisticadas, expuestos a climas extremos y a bestias imponentes. Sin embargo, algo más grande que tigres o glaciares ocurrió, un fenómeno tan devastador que apenas un pequeño puñado de humanos logró resistir. Este relato nos invita a la contemplación. ¿Cuán pequeños somos frente a la magnitud del tiempo? ¿Cuántos secretos guarda aún la Tierra? ¿Cuántas historias quedaron enterradas bajo capas de roca y hielo? Lo cierto es que nuestra propia existencia es una prueba de resistencia, una señal de que, contra todo pronóstico, la humanidad encontró la manera de continuar. Esta reflexión calma, casi poética, nos recuerda que cada respiración que tomamos está ligada a un pasado lleno de incertidumbre y misterio. Así, el documental abre una puerta hacia un viaje sereno pero profundo. Un viaje que nos conducirá desde la vastedad del cosmos hasta las huellas más sutiles en el ADN humano. Cada capítulo será un paso lento, una caricia al conocimiento, que nos permitirá adentrarnos en el misterio de aquella gran extinción ancestral. Y como en toda travesía, las preguntas serán nuestras compañeras, más importantes incluso que las respuestas. Porque en el acto de preguntar encontramos el verdadero descanso de la mente. Antes de continuar, una invitación especial. Si este relato resuena contigo y deseas seguir explorando los misterios de la humanidad y del universo, suscríbete ahora a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales que combinan ciencia, historia y reflexión para acompañarte en tus noches de descanso. Acompáñanos en este viaje sereno, donde cada historia es una puerta hacia el asombro y la tranquilidad. El misterio de la casi extinción humana, hace 900.000 años, no puede entenderse sin ampliar nuestra mirada. No se trata de un simple evento aislado, sino de un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra. En aquel tiempo remoto, la humanidad primitiva compartía el planeta con innumerables especies animales, algunas de ellas colosales y hoy extinguidas, otras que lograron sobrevivir hasta nuestros días. Todo formaba parte de un ecosistema delicado, que respondía a fuerzas mucho más grandes que los propios seres vivos. Cambios climáticos extremos, movimientos geológicos y transformaciones en la atmósfera moldeaban la vida de manera implacable. En este panorama inmenso, nuestros ancestros eran apenas un pequeño detalle, una chispa casi invisible. Para comprender mejor, debemos imaginar la Tierra en pleno Pleistoceno. Grandes glaciaciones cubrían regiones enteras con hielo que se extendía como un manto silencioso. Las temperaturas podían descender de forma drástica, y los periodos de frío podían durar miles de años. Entre esos ciclos, breves intervalos más cálidos permitían cierta recuperación, pero las oscilaciones eran brutales. La humanidad, aún sin refugios sólidos ni herramientas avanzadas, dependía de la caza, de la recolección y de una naturaleza que podía ser generosa, pero también cruel. Sobrevivir no era un hecho garantizado, era una lucha constante contra fuerzas que superaban cualquier control. Los estudios actuales sugieren que en aquel periodo crítico, la población humana se redujo a un número sorprendentemente bajo, tal vez apenas unos pocos miles de individuos. Es difícil dimensionar lo que significa eso, toda la humanidad al borde del olvido, reducida a grupos diminutos que vagaban por diferentes regiones, tratando de encontrar alimento, resguardo y un poco de calor en un planeta hostil.
El concepto de civilización no existía, solo había instinto y resistencia. El mapa de la humanidad se transformó en pequeños puntos dispersos, luchando por mantenerse encendidos en la oscuridad de la historia. Cuando observamos esta etapa con serenidad, comprendemos que no somos los protagonistas absolutos del relato terrestre. Somos una especie más en un tejido inmenso, sujeto a los mismos ritmos de transformación que árboles, ríos y montañas. La gran reducción poblacional nos recuerda que nuestro lugar en el cosmos nunca fue seguro. Lo que hoy llamamos humanidad podría haber quedado reducido a fósiles olvidados, sin que nadie escribiera una sola palabra, sin que una sola canción fuese cantada. Y sin embargo, algo ocurrió que permitió que ese pequeño grupo resistiera, llevando consigo la semilla de todo lo que vino después. Este panorama inicial nos da perspectiva. La ciencia nos permite reconstruir fragmentos de aquel pasado, restos de huesos, herramientas rudimentarias, huellas fósiles, y más recientemente, pistas ocultas en el ADN. Es como si cada descubrimiento fuese un fragmento de un mapa incompleto que revela no solo lo que pasó, sino lo frágiles que siempre hemos sido. Lo fascinante es que, aunque el evento ocurrió hace tanto tiempo, aún tiene resonancia hoy. Somos herederos de esos pocos sobrevivientes, descendientes de quienes lograron vencer al olvido. Al adentrarnos en este documental, debemos mantener la calma y la apertura. No se trata solo de datos científicos, sino también de reflexionar sobre lo que significa ser humano en un universo tan vasto. Somos parte de un ciclo eterno de creación y destrucción, de extinción y renacimiento. Lo que ocurrió hace 900.000 años no es simplemente un dato curioso, sino un espejo en el que vemos nuestra fragilidad, y al mismo tiempo, nuestra extraordinaria capacidad de resistir. Y es precisamente esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza lo que convierte este relato en una invitación a contemplar, a escuchar y a descansar en la certeza de que nuestra historia es, en sí misma, un milagro. Para comprender lo que sucedió con la humanidad hace 900.000 años, necesitamos retroceder hasta sus orígenes más humildes. En aquel tiempo, los primeros grupos humanos no se parecían en nada a las sociedades que conocemos hoy. Eran pequeños clanes que dependían del fuego, de la caza de animales medianos y de la recolección de frutos silvestres. Sus herramientas eran simples, fragmentos de piedra tallada que apenas servían para cortar carne o romper huesos. Y aún así, con esa simplicidad, habían aprendido a caminar erguidos, a colaborar y a adaptarse a los ambientes hostiles. Eran exploradores sin mapas, caminando en un mundo lleno de misterios. Las primeras impresiones de aquel tiempo que nos llegan hoy provienen de restos fósiles y de huellas en cuevas y yacimientos arqueológicos. Cada fragmento de hueso, cada piedra tallada, es como una ventana diminuta a un pasado lejano. Nos muestran a seres humanos que ya enfrentaban dificultades extremas, hambre, frío, sequías y la amenaza constante de depredadores. Sin embargo, más allá de esas pruebas, también había momentos de descubrimiento y asombro. Imaginar el fuego por primera vez iluminando la noche nos recuerda que incluso en los comienzos, el ser humano buscaba no solo sobrevivir, sino también comprender y controlar su entorno. Cuando los científicos analizan el ADN humano, descubren que toda la diversidad actual proviene de un linaje sorprendentemente estrecho. Esto indica que, en algún punto de la historia, la población se redujo a números alarmantemente bajos. Es como si toda nuestra especie hubiera pasado por el ojo de una aguja, un estrechamiento casi fatal que dejó cicatrices en nuestra herencia genética. Estas señales invisibles, inscritas en lo más profundo de nuestro cuerpo, nos hablan con claridad. Hubo un momento en que estuvimos a un paso de desaparecer. Este origen tan frágil y precario nos invita a reflexionar. ¿Cómo algo tan vulnerable logró transformarse en la civilización que conocemos hoy? La respuesta no está en la fuerza física ni en la abundancia de recursos, sino en la capacidad de resistir, de colaborar y de aprender del entorno. Los primeros humanos eran, al mismo tiempo, insignificantes frente a la magnitud de la Tierra y extraordinarios en su tenacidad. Cada paso que daban sobre la arena o sobre la nieve era una afirmación silenciosa de que aún había esperanza. Pero también debemos considerar las dudas que aún persisten. ¿Fue el cambio climático el factor decisivo de esta crisis? ¿O hubo catástrofes naturales más intensas, como erupciones volcánicas masivas o impactos cósmicos, que modificaron radicalmente el equilibrio de la vida? Las primeras impresiones no nos ofrecen respuestas completas, solo fragmentos que nos obligan a contemplar en calma y aceptar que la historia siempre guarda secretos. Lo que sabemos es que, a pesar de la oscuridad, hubo un pequeño grupo que resistió y transmitió su linaje hasta nosotros. Así, en el corazón de este capítulo, reconocemos que los orígenes de la humanidad son tan frágiles como inspiradores.
Somos descendientes de sobrevivientes improbables, testigos de una época en la que la vida pendía de un hilo. Recordarlo no solo es un ejercicio de ciencia, sino también una invitación a la gratitud. Porque cada respiración que tomamos, cada palabra que pronunciamos, es un eco lejano de aquellos primeros pasos inciertos, de aquel milagro silencioso que nos permitió seguir existiendo. Cuando pensamos en la humanidad hace 900.000 años, imaginamos pequeños grupos dispersos, caminando bajo cielos inmensos y rodeados de paisajes salvajes. Pero lo más fascinante no eran solo las dificultades externas, sino las primeras conexiones que aquellos seres humanos comenzaron a tejer entre sí y con su entorno. En un mundo donde sobrevivir dependía de la unión, la cooperación se convirtió en la herramienta más poderosa. Compartir el alimento, protegerse mutuamente del frío, organizarse para cazar o defenderse de depredadores. Cada gesto era una forma de conexión que permitía resistir. Estas primeras redes invisibles fueron el inicio de lo que hoy reconocemos como cultura y comunidad. El fuego fue quizá la primera gran conexión entre los humanos y las fuerzas naturales. Aprender a dominarlo transformó las noches, de ser momentos de miedo y vulnerabilidad, se convirtieron en espacios de reunión. Alrededor de las llamas, los grupos se protegían, compartían comida y, probablemente, comenzaban a contar historias. Allí, en la penumbra iluminada por el resplandor, surgieron las primeras formas de transmisión de conocimiento. No eran palabras escritas, pero sí experiencias compartidas que viajaban de generación en generación, uniendo a los clanes en una memoria colectiva. Las conexiones no se limitaban a lo social. También existía una profunda relación con la naturaleza. Observar los ciclos de la luna, las estaciones y el movimiento de los animales era esencial para sobrevivir. La humanidad aprendía a leer las señales del entorno, entendiendo poco a poco que cada fenómeno estaba ligado a otro. Las migraciones seguían a los ritmos de la tierra y del clima. Esta atención al entorno no era científica en el sentido moderno, pero sí una forma temprana de conocimiento, un vínculo silencioso que demostraba que los humanos ya percibían su lugar dentro de algo más grande. Estas conexiones iniciales también tenían un lado frágil. Un grupo demasiado aislado podía desaparecer fácilmente, sin dejar rastro. Por eso, cuando los arqueólogos encuentran huellas de intercambio de herramientas o evidencias de contacto entre clanes, reconocen la importancia de esos vínculos. Tal vez el compartir piedras talladas, técnicas de caza o simples gestos de solidaridad entre grupos vecinos fue lo que aseguró que la humanidad no se apagara por completo en los momentos de crisis. En un mundo tan hostil, la unión multiplicaba las posibilidades de supervivencia. Hoy, mirando hacia atrás, resulta conmovedor pensar que toda nuestra civilización descansa sobre esas primeras conexiones elementales. El instinto de compartir, de proteger y de aprender juntos fue la base de todo lo que vino después: la agricultura, el lenguaje, la escritura y la ciencia. Sin esos lazos invisibles, la humanidad habría quedado en el silencio del tiempo, como tantas otras especies que desaparecieron sin dejar huella. Las conexiones fueron, y siguen siendo, el verdadero motor de nuestra historia. Así, este capítulo nos recuerda que no somos seres aislados. Nuestra existencia es el resultado de miles de años de colaboración, de encuentros y de memorias compartidas. La extinción que casi nos borró hace 900.000 años pudo haber sido definitiva, pero las conexiones salvaron la chispa de la vida humana. Y esa chispa, alimentada por el calor del fuego y la fuerza de la comunidad, es la que llegó hasta nosotros. Escuchar este relato en calma es también recordar que aún hoy seguimos siendo parte de la misma red, sostenidos por vínculos que a menudo olvidamos, pero que siempre nos acompañan. Imagina por un instante el mundo de hace 900.000 años. La atmósfera no era la misma que hoy respiramos. El aire era más frío, más denso en algunos lugares, cargado de aromas intensos, el humo de los volcanes, el olor húmedo de bosques primitivos, el perfume seco de las sabanas interminables. Los cielos se cubrían de nubes pesadas que anunciaban tormentas repentinas o se abrían en noches cristalinas donde las estrellas parecían más cercanas, como si rozaran la tierra. Era un planeta vivo, que se transformaba constantemente, un escenario imponente donde cada detalle tenía un papel decisivo en la supervivencia humana. Los sonidos también pintaban aquel ambiente. El rugido del viento entre montañas heladas, el crujido del hielo extendiéndose lentamente, el canto lejano de aves prehistóricas y el rugido de bestias que hoy solo conocemos por fósiles. En medio de esos ecos, las voces humanas eran apenas un susurro, un murmullo débil frente a la sinfonía de la naturaleza. Sin embargo, esos murmullos se convirtieron en la semilla del lenguaje, una herramienta que, en silencio,
comenzaba a unir más a los grupos y a construir significados compartidos. El clima jugaba un papel dominante. Grandes glaciaciones descendían como un manto implacable, transformando paisajes enteros en desiertos helados. Luego, con lentitud, los cielos retrocedían, dando lugar a praderas y bosques donde la vida renacía. Este ritmo constante de contracción y expansión moldeaba la experiencia humana. Había épocas de abundancia y otras de escasez absoluta. Nuestros ancestros no podían predecir el futuro, solo adaptarse a cada giro de la naturaleza. Y en esa adaptación surgió una sabiduría temprana, entender que el mundo es cambiante, que nada permanece igual por mucho tiempo. El ambiente también se sentía en la piel. El frío extremo obligaba a refugiarse en cuevas oscuras, donde las hogueras ardían como corazones encendidos en medio de la piedra. En las regiones más templadas, el calor sofocante del día obligaba a buscar sombra bajo árboles gigantescos, mientras que la noche traía un silencio inquietante, apenas interrumpido por insectos o depredadores al acecho. Cada sensación, cada roce del viento, cada gota de lluvia era una enseñanza. La naturaleza no era un fondo pasivo, era una fuerza viva que determinaba el destino de la humanidad. La atmósfera de aquella época no solo envolvía al cuerpo, también moldeaba la mente. El miedo a la oscuridad, la calma de un amanecer tibio, el alivio tras una tormenta, todo eso se convirtió en parte de la psicología humana primitiva. Es posible que los primeros ritos, las primeras formas de espiritualidad, nacieran precisamente de esta relación íntima con el ambiente. El trueno podía parecer la voz de un ser invisible, la luna, una guía en la noche. De esta manera, la atmósfera no solo se respiraba, también se interpretaba, dando origen a las primeras creencias y símbolos. Hoy, al contemplar ese ambiente lejano, entendemos que nuestra historia no comenzó en ciudades ni en templos, sino en un mundo donde cada piedra, cada árbol y cada corriente de aire tenían un significado profundo. Somos herederos de ese vínculo con la naturaleza, aunque muchas veces lo olvidemos. El ambiente y la atmósfera de hace 900.000 años fueron los maestros silenciosos que nos enseñaron a resistir, a observar y a soñar. Y en ese aprendizaje comenzó a forjarse lo que, más tarde, llamaríamos humanidad. Cada documental tiene una pregunta que lo atraviesa, un misterio central que lo sostiene. En este caso, la cuestión que emerge con claridad es directa y desconcertante. ¿Cómo fue posible que la humanidad, hace 900.000 años, llegara a estar tan cerca de desaparecer por completo? ¿Qué fenómeno pudo borrar al 98% de la población de aquel entonces, dejando apenas un pequeño grupo de sobrevivientes? Este interrogante no es solo un tema científico, es también un espejo que refleja nuestra fragilidad como especie y nuestra dependencia de fuerzas que, en su mayoría, aún escapan a nuestro control. La ciencia ha propuesto varias hipótesis, pero ninguna responde de manera definitiva. Se habla de una glaciación particularmente severa, capaz de transformar continentes enteros en desiertos helados donde la comida era escasa y la supervivencia, casi imposible. Otros estudios sugieren que la actividad volcánica masiva, con erupciones prolongadas y cenizas cubriendo el cielo, podría haber alterado la atmósfera, reduciendo la luz solar y enfriando drásticamente el clima. Y hay quienes contemplan aún escenarios cósmicos, como impactos de meteoritos menores o variaciones en la radiación solar que afectaron los ciclos vitales de la Tierra. Pero la pregunta central no se limita a las causas naturales. También toca un aspecto más íntimo. ¿Qué significa para nosotros saber que descendemos de un grupo tan reducido de sobrevivientes? La genética moderna nos muestra con claridad que toda la diversidad humana actual proviene de un linaje que estuvo al borde de extinguirse. Es como si nuestra historia estuviera escrita en un libro casi quemado, donde solo algunas páginas se salvaron del fuego. Ese estrechamiento poblacional nos recuerda que la vida no siempre avanza en línea recta, sino que tropieza, cae y, a veces, vuelve a levantarse por azar. En el silencio de esta reflexión, comprendemos que la humanidad pudo haber sido un experimento inconcluso, una chispa que se apagaba en medio de la vastedad del universo. Y, sin embargo, no fue así. Algo permitió que ese pequeño grupo resistiera, transmitiendo su legado hasta nosotros. La gran cuestión que este documental explora, entonces, no es únicamente qué ocurrió en el pasado, sino que nos enseña esa experiencia sobre nuestro presente. ¿Somos conscientes de lo frágil que sigue siendo nuestra existencia en un mundo lleno de fuerzas imprevistas? El misterio no radica únicamente en el cómo, sino también en el por qué. ¿Por qué sobrevivimos cuando tantas especies desaparecieron? ¿Fue simple azar, una cadena de coincidencias afortunadas, o había algo en la naturaleza humana que la hizo más resistente? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino invitar a la contemplación. A veces,
El acto de detenerse a pensar en lo desconocido es más valioso que resolverlo. En la pausa, en la duda, se abre un espacio para conectar con nuestra propia vulnerabilidad. Así, la cuestión central se convierte en un faro para el resto del documental. Nos guía como la luna en la noche, recordándonos que lo importante no es encontrar certezas inmediatas, sino abrir la mente al misterio. En cada capítulo que vendrá, iremos explorando las posibles causas, las consecuencias y las huellas que aún se perciben en nuestra genética y en nuestra memoria colectiva. Porque, al fin y al cabo, lo que ocurrió hace 900.000 años no es solo un evento del pasado, sino una pregunta viva que sigue acompañándonos en cada respiración. Entre todas las posibles causas de aquella gran reducción de la humanidad hace 900.000 años, los científicos han señalado con especial atención un fenómeno, una glaciación extremadamente severa que alteró la vida en todo el planeta. Durante largos milenios, el hielo avanzó sobre tierras fértiles, cubriendo montañas y llanuras, transformando regiones enteras en desiertos helados. Las temperaturas descendieron hasta niveles que los pequeños grupos humanos apenas podían soportar, y los recursos comenzaron a desaparecer. Este detalle, aparentemente simple, el frío, se convirtió en un enemigo silencioso capaz de cambiar el destino de una especie entera. El frío no solo afectaba la temperatura, también modificaba los paisajes. Donde antes había bosques, surgieron tundras áridas, los ríos se congelaban y los animales migraban hacia regiones más templadas, dejando tras de sí territorios vacíos. Para los humanos primitivos, esto significaba recorrer grandes distancias en busca de alimento, arriesgándose en terrenos desconocidos y peligrosos. En ese contexto, cualquier error podía ser fatal, una caza fallida, una tormenta inesperada, una caída en el hielo. La vida se volvió una sucesión de pruebas constantes, con pocas oportunidades para el descanso o la abundancia. Los restos arqueológicos revelan que, en esos periodos, las herramientas se hicieron más especializadas. Fragmentos de piedra cuidadosamente afilados muestran que los humanos intentaban adaptarse con ingenio, perfeccionando sus técnicas para cazar y recolectar en un ambiente cada vez más hostil. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿fue suficiente esa adaptación? La evidencia genética indica que no lo fue para la mayoría. Solo un grupo diminuto logró resistir, quizá refugiado en áreas donde el clima era más benigno, como regiones cercanas a costas o valles protegidos. La glaciación no fue solo un desafío físico, también psicológico. Imaginar la oscuridad de noches interminables, el rugido del viento helado y la incertidumbre de no saber si habría alimento al día siguiente debió marcar profundamente a nuestros ancestros. El miedo, la ansiedad y la desesperación eran compañeros constantes. Sin embargo, en medio de esa dureza también surgió la resistencia interior, esa fuerza silenciosa que empuja a continuar aún cuando todo parece perdido. Es posible que en ese tiempo naciera uno de los rasgos más humanos, la resiliencia. Este primer detalle específico, la glaciación extrema, nos enseña que, a veces, no es necesario un cataclismo repentino para poner en jaque a la humanidad. Basta con un cambio lento pero implacable, un enemigo invisible que avanza poco a poco hasta transformar la vida por completo. Esa lección resuena incluso hoy, recordándonos que las mayores amenazas no siempre son ruidosas ni violentas, sino persistentes y silenciosas. El hielo, avanzando día tras día, moldeó la historia sin que nadie pudiera detenerlo. Al contemplar este fenómeno con calma, entendemos que no solo hablamos de un evento natural, sino de un espejo que refleja nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de adaptación. La glaciación casi nos borró, pero también nos obligó a encontrar nuevas formas de sobrevivir. Ese equilibrio entre amenaza y oportunidad será un hilo que recorrerá el resto de nuestro viaje en este documental. Porque, a veces, en los detalles más pequeños, un fragmento de hielo, una chispa de fuego, una comunidad reunida, se esconde el destino de toda una especie. El fenómeno de la glaciación que afectó a la humanidad hace 900.000 años no puede entenderse de manera aislada. Formaba parte de un ciclo mayor que transformaba no solo a los humanos, sino a todo el planeta. La Tierra, en aquel entonces, se encontraba en un vaivén constante entre eras glaciales e interglaciares, impulsado por cambios en la órbita del planeta, la inclinación de su eje y la radiación solar. Estos movimientos, casi imperceptibles en el día a día, producían consecuencias profundas a lo largo de miles de años. El frío que obligaba a los humanos a migrar y a refugiarse en lugares más templados era apenas un eslabón dentro de una cadena cósmica de causas y efectos. Cuando ampliamos la mirada, comprendemos que la humanidad no estaba sola en este desafío. Otras especies también sufrían las transformaciones climáticas, grandes mamíferos se extinguían, bosques enteros desaparecían,
y los océanos cambiaban su nivel, creando o destruyendo costas y valles fértiles. La reducción de la población humana, por dramática que nos parezca, fue parte de un proceso más amplio de reajuste ecológico. La naturaleza no diferenciaba entre especies, todas estaban sometidas a la misma danza de hielo y fuego, de expansión y contracción. En ese escenario, los humanos eran apenas una nota en una sinfonía planetaria. La conexión entre lo micro y lo macro se hace evidente al observar cómo un pequeño grupo de sobrevivientes fue suficiente para garantizar la continuidad de toda la especie. Mientras la Tierra giraba lentamente, marcando sus ciclos naturales, esos clanes reducidos lograron mantenerse con vida, transmitiendo su herencia genética de generación en generación. Lo sorprendente es que, a pesar de su pequeñez, esos pocos individuos representaron el puente entre el pasado y el futuro de la humanidad. Si hubieran desaparecido, no habría ciudades, ni ciencia, ni historias que contar. Solo silencio. Ampliar el contexto nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad del equilibrio en que vivimos. Lo que a primera vista parece un evento puramente climático, en realidad, es una muestra de la interconexión de todos los elementos del planeta. El hielo no era solo hielo, significaba hambre, significaba migraciones, significaba choques entre grupos que competían por recursos escasos. Y, al mismo tiempo, significaba innovación, nuevos refugios, mejores herramientas, un mayor sentido de comunidad. Cada fenómeno natural, por grande que parezca, terminaba afectando los detalles más íntimos de la vida humana. Hoy, cuando los científicos estudian esos ciclos, encuentran en ellos advertencias y enseñanzas. La historia de hace 900.000 años nos muestra que el clima tiene el poder de cambiarlo todo. Lo hizo antes y puede hacerlo de nuevo. La diferencia es que ahora poseemos conocimiento, tecnología y memoria para interpretar los signos. Sin embargo, esa ventaja no elimina nuestra vulnerabilidad. Seguimos siendo parte de un sistema mayor, un engranaje diminuto en la maquinaria cósmica. Este capítulo, al ampliar la mirada, nos invita a contemplar con calma que cada detalle se conecta con algo mayor. La glaciación no fue solo un evento climático, fue parte de una red de transformaciones que moldearon el destino de la humanidad. En este tejido inmenso, cada hilo, ya sea un cambio en la órbita terrestre o un grupo de humanos encendiendo fuego en una cueva, sostiene la continuidad de la vida. Y en ese equilibrio delicado encontramos la esencia de nuestra historia. Todo está interconectado, y en esa interconexión reside tanto nuestra fragilidad como nuestra fortaleza. El tiempo es uno de los elementos más difíciles de imaginar cuando hablamos de eras remotas. 900.000 años parecen un número abstracto, casi imposible de visualizar. Y, sin embargo, en la escala de la historia de la Tierra, no es más que un instante. La humanidad, en ese punto, era apenas un proyecto en formación, una rama frágil de un árbol evolutivo mucho más antiguo. Detrás de nosotros ya habían transcurrido millones de años de transformaciones, de especies que aparecían y desaparecían, de climas que cambiaban como olas silenciosas. Mirar hacia esa profundidad temporal es aceptar que nuestra historia está marcada por ritmos que van mucho más allá de una vida humana. La perspectiva temporal nos revela que lo que ocurrió hace 900.000 años no fue un hecho aislado, sino parte de un ciclo mayor de crisis y renacimientos. La humanidad, desde sus comienzos, ha atravesado repetidas pruebas de supervivencia. Hubo sequías prolongadas, erupciones volcánicas, periodos de glaciaciones y hasta catástrofes que borraron especies enteras de la faz de la Tierra. El estrechamiento poblacional que casi nos extingue es un ejemplo de cómo el tiempo pone a prueba la resistencia de la vida, forzándola a adaptarse o desaparecer. Imaginemos la línea del tiempo como un río inmenso. En ese río, el episodio de hace 900.000 años es un remolino violento que casi arrastra todo hacia el fondo. Sin embargo, algunos pocos sobrevivientes lograron aferrarse a las orillas y continuar el curso. Esos pocos se convirtieron en el puente hacia el futuro, y gracias a ellos, hoy contamos esta historia. La perspectiva temporal nos recuerda que lo que para nosotros parece eterno, una cultura, una civilización, incluso una especie, no es más que una etapa transitoria en el flujo del tiempo. Este enfoque también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el presente. Si nuestros ancestros lograron resistir crisis climáticas tan profundas sin tecnología avanzada, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Hemos aprendido realmente de esas experiencias inscritas en nuestro ADN? La perspectiva temporal nos muestra que, aunque nos creemos estables y permanentes, seguimos sujetos a los mismos ritmos que gobernaron la vida hace cientos de miles de años. La diferencia es que ahora podemos mirar hacia atrás, reconocer esos patrones y quizás prepararnos mejor.
Lo más fascinante de esta mirada es entender que el pasado y el presente están unidos por un hilo continuo. No hay fronteras claras. La historia de hace 900.000 años sigue latiendo dentro de nosotros, en nuestros genes, en nuestros instintos, en la memoria colectiva que nos empuja a buscar refugio, alimento y comunidad. Cada decisión que tomamos hoy está influenciada, de manera silenciosa, por esas pruebas ancestrales. El tiempo no borra del todo, simplemente transforma, dejando huellas invisibles que nos acompañan. Así, la perspectiva temporal nos enseña a aceptar la transitoriedad de todo lo que creemos eterno. Los humanos casi desaparecieron, y sin embargo resistieron. Ese ciclo de fragilidad y renacimiento es la constante de la vida en la Tierra. Contemplar este flujo sereno nos invita no solo a aprender de nuestro pasado, sino también a descansar en la certeza de que el tiempo seguirá su curso, con o sin nosotros. Y en esa contemplación encontramos la calma. Somos parte de una historia infinita, un capítulo más en un libro que nunca deja de escribirse. Si en el capítulo anterior recorrimos el río del tiempo, ahora debemos extender nuestra mirada sobre el mapa de la Tierra. La gran reducción de la humanidad hace 900.000 años no se vivió igual en todas partes. La perspectiva espacial nos revela que, mientras algunas regiones se volvieron inhabitables bajo el hielo y el frío extremo, otras ofrecieron refugios inesperados, pequeños oasis donde la vida pudo continuar. Esos lugares, dispersos y aislados, fueron los que guardaron la chispa de la humanidad, permitiendo que no todo se perdiera en la oscuridad de la extinción. En Europa y el norte de Asia, los glaciares avanzaban con brutalidad, cubriendo bosques y llanuras. Lo que alguna vez había sido un paisaje fértil se transformaba en un desierto helado, donde la caza desaparecía y los humanos no podían resistir. Muchos grupos fueron empujados hacia el sur, buscando climas más templados. África, en contraste, aunque también atravesaba cambios climáticos, ofrecía regiones donde la temperatura era más estable y los recursos más abundantes. No es casualidad que los estudios genéticos señalen al continente africano como el gran refugio de la humanidad en aquellos tiempos críticos. El sur de Europa, partes de Asia Occidental y algunas zonas de Oriente Medio también parecen haber funcionado como corredores de supervivencia. Allí, pequeños grupos humanos pudieron encontrar ríos caudalosos, cuevas protectoras y animales migratorios que garantizaban alimento estacional. La geografía se convirtió en un factor decisivo, valles resguardados, costas ricas en recursos marinos y climas moderados actuaron como verdaderos refugios naturales. En esos espacios, la humanidad resistió, aunque reducida a números mínimos, casi invisibles frente a la magnitud del planeta. La perspectiva espacial nos invita a reflexionar sobre cómo la distribución de la vida nunca es uniforme. Mientras unos enfrentaban la muerte en regiones heladas, otros encontraban oportunidades en rincones más benignos. Este contraste entre la abundancia y la escasez es un recordatorio de que la Tierra siempre ha sido un mosaico de realidades distintas. En un mismo momento, un territorio podía ser un infierno helado y otro, un paraíso de supervivencia. Y de esos contrastes dependió el futuro de toda nuestra especie. Hoy, los científicos buscan huellas de esos refugios en fósiles, en herramientas antiguas y en la genética de poblaciones modernas. Cada descubrimiento añade un punto al mapa de nuestra supervivencia, revelando cómo la humanidad se expandió nuevamente cuando el clima lo permitió. Lo que una vez fueron refugios aislados, con el tiempo se transformaron en puntos de partida para nuevas migraciones y para la diversidad cultural que vendría después. El planeta, en su inmensidad, se convirtió en tablero de pruebas, y solo algunos espacios concretos guardaron la clave de nuestra continuidad. Contemplar esta dimensión espacial nos permite ver a la humanidad como un conjunto disperso de luces débiles resistiendo en la noche. Cada grupo en su rincón, cada clan refugiado en un valle o en una costa, representaba la esperanza de que la historia no terminara allí. El mapa de hace 900.000 años no era uniforme ni justo, era un mosaico de contrastes en el que sobrevivir dependía de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Y esa realidad, tan frágil y azarosa, fue la que permitió que hoy podamos contar este relato. Más allá del frío implacable y de los paisajes transformados, existían otras fuerzas, menos visibles, que también moldearon el destino de la humanidad hace 900.000 años. Fuerzas que no podían tocarse con las manos, pero que ejercían una influencia constante y decisiva. Una de ellas era el propio aire que se respiraba. Las variaciones en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono afectaban tanto los ecosistemas como a los cuerpos humanos. Un ligero descenso en la concentración de oxígeno podía significar más fatiga, menos resistencia, un desgaste silencioso que, sumado al hambre y al frío, multiplicaba las dificultades de sobrevivir.
Otra fuerza invisible eran las enfermedades. En un mundo donde no existía medicina ni conocimiento de gérmenes, una infección menor podía ser letal. La combinación de climas extremos, desnutrición y heridas abiertas durante la caza o los desplazamientos aumentaba las probabilidades de que bacterias y virus, enemigos invisibles para nuestros ancestros, cobraran vida sin dejar rastros en fósiles o huesos. Los humanos de aquella época no sabían que estaban rodeados de estas amenazas microscópicas, pero sus efectos estaban presentes en la fragilidad de cada comunidad. Los ciclos de radiación solar también jugaron un papel importante. Aunque imperceptibles a simple vista, pequeñas variaciones en la energía que llegaba del Sol influían en los patrones climáticos, en el crecimiento de las plantas y en la migración de animales. Un descenso prolongado en la radiación solar podía traducirse en cosechas fallidas de frutos silvestres o en movimientos inesperados de las manadas de presas, dejando a los humanos sin recursos vitales. Esta danza cósmica, silenciosa y constante, era una de las fuerzas que decidía, en última instancia, quién podía continuar y quién desaparecía. No debemos olvidar tampoco las tensiones internas. Las fuerzas invisibles no siempre provenían de la naturaleza, también nacían del interior de los grupos humanos. La competencia por alimentos, los conflictos por territorios seguros y las dificultades para mantener la cooperación en tiempos de escasez podían desgarrar a las pequeñas comunidades. Sin cohesión, cualquier clan estaba condenado a desaparecer. Y sin embargo, en aquellos grupos donde la solidaridad y la confianza lograron imponerse, surgió la fuerza necesaria para resistir. La unión se volvió un escudo tan poderoso como el fuego. Lo más intrigante es que estas fuerzas invisibles no dejaron huellas claras en la arqueología, pero sí en la genética. Los estudios modernos encuentran rastros de un cuello de botella poblacional, señales de que, en algún momento, casi todo el linaje humano se redujo a un puñado de sobrevivientes. La ausencia de diversidad genética actual en ciertos marcadores es como un susurro del pasado, un eco de esas fuerzas invisibles que actuaron en silencio, moldeando el futuro de nuestra especie. Al reflexionar sobre estas fuerzas, comprendemos que gran parte de lo que determina la vida no puede ser visto ni controlado. El viento, los microbios, la radiación solar, la cooperación invisible entre individuos, todos ellos formaron una red silenciosa que decidió el destino de la humanidad. Y este reconocimiento nos invita a aceptar, con serenidad, que también hoy seguimos rodeados de fuerzas invisibles que influyen en nuestra existencia. Algunas nos desafían, otras nos protegen, pero todas nos recuerdan que no estamos solos, sino inmersos en un tejido de energías y relaciones más grande de lo que podemos imaginar. Si algo ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos, son los ritmos naturales que gobiernan la vida en la Tierra. Hace 900.000 años, cuando el 98% de la población humana desapareció, estos ciclos eran aún más decisivos. Los humanos primitivos no tenían relojes ni calendarios, pero su existencia estaba íntimamente ligada a la regularidad del amanecer y el anochecer, al cambio de estaciones, a las migraciones de los animales y a las oscilaciones del clima. Vivían al compás de una música invisible, marcada por el pulso de la naturaleza. Y fue precisamente ese pulso el que, en ocasiones, los sostuvo, y en otras, casi los llevó a la extinción. Uno de los ritmos más determinantes era el de las glaciaciones. Los ciclos glaciales e interglaciares se sucedían lentamente, moldeando paisajes y ecosistemas enteros. Para los humanos, esto significaba épocas de abundancia relativa, con bosques y praderas repletos de vida, seguidas de largos periodos de escasez y frío extremo. Este patrón no era algo que pudieran prever ni controlar, simplemente lo habitaban. La Tierra respiraba en ciclos de miles de años, y la humanidad aprendía a adaptarse a cada inhalación y exhalación. También estaban los ritmos más breves, como el día y la noche. En la oscuridad, el miedo se intensificaba, los depredadores acechaban y los peligros eran invisibles. La llegada del amanecer, con su luz cálida y tranquilizadora, era siempre un renacer, una oportunidad de recomenzar. Este ciclo diario marcaba no solo la vida física, sino también la emocional. Posiblemente, en esas alternancias nació la primera noción de esperanza, la certeza de que, tras la noche más oscura, siempre llegaría la luz. El agua también imponía su propio ritmo. Los ríos crecían y retrocedían con las lluvias, los mares avanzaban o se retiraban con los cambios climáticos. Para los humanos antiguos, cada variación podía significar abundancia de peces y frutos, por el contrario, la muerte por sequía y hambre. Aprendieron a escuchar el murmullo del agua, a seguir sus movimientos, a respetar su poder. Era un ciclo que no necesitaba palabras, el fluir del agua enseñaba paciencia y resistencia. Los ritmos naturales no eran solo externos,
también se manifestaban en los cuerpos. Los ciclos del hambre y la saciedad, del sueño y la vigilia, del cansancio y la recuperación eran parte de la experiencia cotidiana. En ausencia de tecnología, los humanos estaban más conectados a sus propios ritmos internos, entendiendo, aunque sin conciencia plena, que todo en la vida se mueve en oscilaciones. Resistir significaba aceptar esos ciclos, no luchar contra ellos. Tal vez, en esa aceptación, encontraron la serenidad necesaria para continuar en medio de la adversidad. Reflexionar sobre estos ritmos nos recuerda que la vida no es una línea recta, sino un vaivén constante. Hace 900.000 años, los ciclos de la Tierra estuvieron a punto de borrar a la humanidad, pero también le dieron la oportunidad de renacer. Hoy, aunque rodeados de tecnología y artificios, seguimos sujetos a esos mismos ritmos, el día y la noche, las estaciones, los cambios del clima. Aceptar esa verdad trae calma, pues nos invita a comprender que cada final es solo una pausa, y cada comienzo, una continuación del mismo pulso eterno que une pasado, presente y futuro. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente, todavía hay preguntas que permanecen sin respuesta. La gran reducción de la población humana hace 900.000 años sigue siendo uno de los enigmas más profundos de nuestra historia evolutiva. Sabemos que existió un cuello de botella genético porque las huellas están inscritas en nuestro ADN, como cicatrices invisibles que atraviesan a toda la humanidad actual. Sin embargo, lo que no sabemos con certeza es la causa exacta de aquella catástrofe demográfica. Y en ese vacío de respuestas surge el misterio, un silencio que invita tanto a la contemplación como a la inquietud. Algunos científicos proponen que el misterio podría estar en la conjunción de varios factores. Tal vez no fue solo el frío glacial, sino la suma de sequías extremas, cambios en la vegetación, epidemias y conflictos internos entre grupos humanos. Un rompecabezas de causas pequeñas que, unidas, se transformaron en un colapso global. Pero el enigma persiste. ¿Cómo pudo llegar la humanidad a reducirse en un 98% y aún así sobrevivir? ¿Por qué ese pequeño grupo logró resistir mientras el resto desaparecía? Las piezas no encajan del todo, y cada hipótesis abre nuevas preguntas. Otros investigadores sugieren que la respuesta quizá esté en un lugar al que pocas veces dirigimos la mirada: el azar. La historia de la vida en la Tierra está llena de casualidades improbables, de sucesos que no obedecen a una lógica clara. Tal vez la supervivencia de ese pequeño grupo humano fue simplemente cuestión de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, en un refugio protegido de la furia del clima. Pero aceptar el papel del azar en nuestra existencia es incómodo. Significa reconocer que no siempre hubo un plan, sino más bien una sucesión de coincidencias que nos permitieron seguir aquí. El misterio también tiene una dimensión espiritual. Para algunas miradas filosóficas, el hecho de que la humanidad haya estado al borde de la desaparición y, aún así, continuara, no puede ser solo casualidad. Podría interpretarse como una señal de que la vida siempre encuentra un camino, o incluso como evidencia de un propósito mayor que todavía no alcanzamos a comprender. Estas interpretaciones no buscan reemplazar a la ciencia, sino añadir otra capa al misterio, recordándonos que no todo necesita una explicación definitiva para tener sentido. Lo fascinante del misterio es que nos obliga a detenernos. Aceptar que no sabemos todo es, en sí mismo, un acto de sabiduría. Nuestros ancestros seguramente no entendían por qué el clima cambiaba o por qué las manadas migraban, pero aprendieron a sobrevivir en medio de la incertidumbre. Quizás esa es la lección que el misterio nos deja: la serenidad de continuar aun cuando las respuestas no son claras, la capacidad de caminar en la oscuridad con la confianza de que siempre habrá un amanecer. En este capítulo, el misterio no se presenta como un obstáculo, sino como un refugio. Nos invita a soltar la necesidad de explicarlo todo y a descansar en la contemplación de lo desconocido. Porque tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió hace 900.000 años, y eso está bien. Lo importante es que, de alguna manera, la vida humana resistió y llegó hasta aquí. Y en ese misterio, que es al mismo tiempo vacío y plenitud, encontramos un espacio de calma que nos conecta con la esencia misma de nuestra existencia. La historia de la humanidad en aquel tiempo lejano no puede entenderse sin reconocer los contrastes que la definieron. Hace 900.000 años, el planeta era un escenario de extremos. El hielo cubría vastas regiones, mientras en otros rincones la vida florecía con abundancia. Para los humanos primitivos, este contraste entre el frío mortal y la calidez de ciertos refugios no solo marcaba su supervivencia, sino también su manera de percibir el mundo. La vida y la muerte se entrelazaban a diario, recordando que cada instante de existencia era un delicado equilibrio entre la amenaza y la esperanza. El contraste se reflejaba también en los cielos.
Las noches heladas podían ser aterradoras, con vientos que rugían como bestias invisibles, pero al mismo tiempo, esas mismas noches ofrecían cielos estrellados de una claridad que hoy difícilmente podemos imaginar. Bajo ese manto infinito, los humanos sentían su pequeñez, pero también un sentido de pertenencia a algo mayor. Oscuridad y luz no eran enemigos, eran fuerzas complementarias que convivían en una danza eterna. En el miedo de la noche se encontraba también la calma de las estrellas. Otro contraste fundamental era el de la abundancia y la escasez. En determinados momentos, los recursos parecían suficientes, manadas de animales migraban cerca, los frutos silvestres eran abundantes, el agua fluía generosa. Pero de pronto, todo cambiaba, las presas desaparecían, la tierra se endurecía, los frutos se volvían escasos. Este vaivén constante obligaba a los humanos a no confiar demasiado en la abundancia ni a rendirse del todo en la escasez. Aprendieron que cada ciclo tenía un sentido, que la supervivencia dependía de aceptar esos ritmos y de encontrar un punto de equilibrio en medio de la incertidumbre. Los contrastes también se manifestaban dentro de los propios grupos. Había momentos de cooperación absoluta, en los que todos compartían el fruto de la caza o se protegían del frío en torno a una hoguera. Y había momentos de tensión, cuando el hambre y el miedo provocaban disputas internas. La humanidad aprendió entonces que incluso el conflicto tenía un lugar en la historia, pues de él surgían nuevas formas de organización y aprendizaje. La armonía no era ausencia de contraste, sino la capacidad de integrar los opuestos en un mismo tejido. El paisaje mismo era un reflejo de esta armonía entre contrarios. Donde el hielo arrasaba, la vida encontraba nuevas formas de brotar, donde el clima destruía, la naturaleza preparaba lentamente un renacer. Los humanos, observadores atentos, se convirtieron en parte de ese ciclo. Su supervivencia no consistía en vencer a la naturaleza, sino en aprender a moverse con ella, a aceptar que la luz existe gracias a la oscuridad, y que la esperanza se reconoce porque antes hubo desesperanza. Este capítulo nos recuerda que nuestra historia, desde el inicio, ha sido un juego de contrastes. No somos hijos de la estabilidad, sino del cambio constante, de la tensión entre fuerzas opuestas que se equilibran de maneras misteriosas. La armonía no se encuentra en eliminar los extremos, sino en aceptar que ambos forman parte de la misma totalidad. Y tal vez, en esa aceptación, radica la serenidad que necesitamos hoy, saber que la vida siempre será un equilibrio delicado entre lo frágil y lo fuerte, lo oscuro y lo luminoso, lo que desaparece y lo que renace. Cuando miramos hacia la humanidad de hace 900.000 años, descubrimos que nada existía de manera aislada. Cada elemento, el clima, los animales, las plantas, los propios grupos humanos, estaba profundamente interconectado. Los humanos no eran espectadores pasivos de su entorno, sino parte activa de un entramado mayor, donde cada acción tenía una consecuencia y cada fenómeno encontraba eco en otro. En este capítulo, nos detenemos a contemplar esas interacciones invisibles, las conexiones que sostuvieron la chispa de la vida en medio de la crisis. La primera gran interacción era entre la humanidad y el clima. Los descensos de temperatura obligaban a migrar, lo que generaba encuentros, y a veces choques, con otros grupos humanos. Cada movimiento climático repercutía en la organización social, en la distribución de los recursos y en la manera en que los clanes concebían su lugar en el mundo. Así, una simple variación en el hielo o en las lluvias se transformaba en cadenas de acontecimientos que definían el futuro de comunidades enteras. También existían interacciones constantes con el mundo animal. Los humanos dependían de las manadas de herbívoros para alimentarse, y al mismo tiempo, competían con grandes depredadores por ese mismo recurso. Allí, la relación era tanto de lucha como de aprendizaje. Observar el comportamiento de los animales enseñaba rutas de migración, fuentes de agua y cambios en el clima. En esa relación, el ser humano se volvía alumno y rival, colaborador y cazador. Una danza de dependencia y tensión que garantizaba la supervivencia de unos pocos. Dentro de los propios grupos humanos, las conexiones eran vitales. La cooperación para cazar, compartir el alimento o cuidar a los más vulnerables fortalecía al clan. Sin esas interacciones sociales, cada individuo habría quedado expuesto y, probablemente, condenado. El vínculo afectivo, aunque rudimentario, actuaba como un pegamento invisible. Mantener un fuego encendido, vigilar durante la noche o abrigar a un niño no eran solo actos prácticos, sino expresiones de una conexión que multiplicaba las posibilidades de resistir. La interacción más profunda, sin embargo, era la que unía a los humanos con la propia tierra. La humanidad comenzó a reconocer patrones, a anticipar ciclos, a entender que el mundo estaba hecho de relaciones. El sol, la luna,
el agua y las estaciones no eran fuerzas separadas, eran partes de una misma red que sostenía la vida. Al captar esta interdependencia, los humanos dieron los primeros pasos hacia algo que más tarde se convertiría en conocimiento, en cultura y en espiritualidad. Al observar estas interacciones y conexiones, comprendemos que la humanidad sobrevivió no gracias a su fuerza individual, sino porque supo formar parte de una red mayor. La vida no se sostenía en un solo hilo, sino en un tejido invisible que unía a clanes, animales, ríos y cielos en un mismo destino. Y en esa red, frágil y resistente al mismo tiempo, encontramos la clave de por qué la chispa humana no se apagó por completo. Somos, desde el inicio, seres de conexión, hijos de una trama infinita que aún hoy nos envuelve y nos da sentido. Llegamos a un momento clave en nuestro recorrido, el punto de transición. Después de explorar el frío de las glaciaciones, las fuerzas invisibles y los ritmos naturales que casi extinguieron a la humanidad, nos detenemos ahora para hacer una pausa contemplativa. Este capítulo no busca añadir más datos, sino reconocer que todo lo que hemos visto hasta aquí nos conduce a una pregunta inevitable. ¿Qué significa para nosotros, descendientes de aquellos pocos sobrevivientes, saber que nuestra existencia pendió de un hilo tan frágil? La transición es un puente. Al mirar hacia atrás, vemos un paisaje lleno de amenazas, incertidumbres y pérdidas. Al mirar hacia adelante, intuimos la posibilidad de renacimiento, de aprendizaje y de continuidad. Así como los humanos antiguos cruzaban valles y montañas en busca de refugio, nosotros cruzamos este punto del documental con la certeza de que lo esencial aún está por descubrir. Esta pausa no es un final, sino una invitación a seguir, a escuchar con más atención lo que la historia nos susurra. El punto de transición también nos recuerda que la vida nunca es estática. Nuestros ancestros no se quedaron inmóviles frente a la adversidad. Caminaron, migraron, exploraron nuevas tierras, aprendieron de sus errores. Esa capacidad de moverse y transformarse fue lo que marcó la diferencia entre la desaparición y la supervivencia. Hoy, al reflexionar sobre ello, entendemos que la resiliencia no es un destino, sino un proceso constante, un viaje que nunca se detiene. Hay en este instante una enseñanza profunda. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, existe un espacio para la transformación. Hace 900.000 años, la humanidad estuvo al borde de la extinción, pero en ese límite encontró también la semilla de su continuidad. Este contraste entre destrucción y renacer es lo que convierte al punto de transición en algo más que un momento histórico, es una metáfora de la vida misma. En el silencio de esta reflexión, podemos imaginar a los pequeños grupos humanos contemplando el amanecer tras una noche helada. Para ellos, cada salida del sol era un punto de transición, un recordatorio de que la oscuridad nunca es definitiva. Y quizá, sin saberlo, nos dejaron un legado invisible, la certeza de que siempre existe un después, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Este capítulo marca, entonces, la preparación para la conclusión de nuestro viaje. Hemos explorado causas, detalles, misterios y contrastes. Ahora, nos acercamos a la etapa final, donde recapitularemos lo aprendido y encontraremos serenidad en la contemplación de nuestra fragilidad y nuestra fuerza. Porque el verdadero propósito de este relato no es solo explicar el pasado, sino ayudarnos a descansar en la comprensión de que, pese a todo, seguimos aquí. Y en ese simple hecho reside un milagro silencioso. Hemos recorrido un viaje largo y profundo a lo largo de este documental. Iniciamos nuestra travesía imaginando la inmensidad del cielo nocturno, con estrellas que guardaban secretos antiguos, y poco a poco fuimos desvelando el misterio de la gran reducción de la humanidad hace 900.000 años. En el camino, descubrimos que nuestra historia está marcada por la fragilidad, por la lucha constante contra climas extremos, por fuerzas invisibles y por ciclos que parecían inquebrantables. Este capítulo es una pausa, un espacio para recapitular con calma lo aprendido y dejar que cada imagen, cada reflexión, se acomode en nuestra mente como ecos que se funden en el silencio de la noche. Lo primero que resuena es la vulnerabilidad humana. Nuestros ancestros caminaron por un mundo hostil, enfrentando glaciaciones interminables, enfermedades invisibles y la amenaza constante de la escasez. La humanidad estuvo a punto de desaparecer, reducida a un puñado de sobrevivientes que resistieron contra todas las probabilidades. Y, sin embargo, esa fragilidad fue también la semilla de nuestra fuerza. El hecho de haber atravesado la casi extinción nos recuerda que la vida puede ser frágil, pero no necesariamente débil, puede resistir, transformarse y renacer. También recordamos la importancia de las conexiones. Vimos cómo el fuego reunió a los clanes en la oscuridad,
como la cooperación garantizó la supervivencia y como los vínculos con la naturaleza enseñaron a leer los ritmos del planeta. La humanidad no resistió sola, lo hizo como parte de una red de interacciones que unía personas, animales, paisajes y cielos en un mismo tejido. En este resumen contemplativo, la imagen que permanece es la de una hoguera encendida en medio del hielo, rodeada de seres humanos que se protegen unos a otros y encuentran esperanza en la compañía mutua. Otro hilo que atraviesa nuestra reflexión es el misterio. A pesar de todo lo que hemos explorado, todavía quedan preguntas sin respuesta. No sabemos con certeza qué combinación exacta de factores provocó la reducción del 98% de la población humana. Lo que sí sabemos es que ese misterio no debe inquietarnos, sino tranquilizarnos. Nos recuerda que no todo necesita una explicación para tener sentido. A veces, lo desconocido es un refugio donde la mente puede descansar, un recordatorio de que la vida siempre contiene más de lo que podemos comprender. La contemplación de estos elementos nos conduce a una conclusión serena. La humanidad es el resultado de millones de pequeños milagros silenciosos. Cada sobreviviente que mantuvo encendida la chispa de la vida hace 900.000 años nos regaló la posibilidad de estar aquí hoy, escuchando esta historia. En esa continuidad, encontramos un profundo sentido de gratitud. No somos solo individuos en el presente, somos la suma de todas las resistencias, de todos los amaneceres vencidos por nuestros ancestros, de cada paso dado en la oscuridad. Este resumen no es un cierre definitivo, sino una invitación a descansar en la serenidad de lo contemplado. Hemos visto fragilidad, fuerza, misterio, conexión y contraste. Todo ello forma parte del mismo cuadro, una pintura inmensa cuyo lienzo es la historia de la Tierra y cuyo detalle más frágil, pero también más extraordinario, es la humanidad. Ahora que hemos reunido las piezas principales, podemos adentrarnos suavemente en la reflexión final, donde el conocimiento se mezcla con la poesía, y la ciencia se convierte en un canto sereno para acompañarnos hacia el descanso. En todo este recorrido hemos hablado de glaciaciones, de fuerzas invisibles, de conexiones y misterios. Pero hay algo que a menudo pasa desapercibido y que resulta esencial, el silencio. Nuestros ancestros vivían rodeados de él. El silencio de una noche profunda en la cueva, apenas interrumpido por el crujir de la leña ardiendo. El silencio de una planicie nevada, donde incluso los pasos parecían apagarse en la blancura. El silencio no era vacío, era presencia. En él, los humanos encontraban calma, pero también alerta, descanso, pero también la tensión de lo desconocido. Hoy, al reflexionar sobre aquella humanidad al borde de la desaparición, comprendemos que el silencio también formó parte de su resistencia. En la pausa entre un sonido y otro, los humanos podían escuchar al entorno con más claridad, el rumor de un río lejano, el crujido de ramas que anunciaba la cercanía de un depredador, el viento cambiando de dirección. Aprendieron que escuchar el silencio era escuchar a la tierra misma. Y ese aprendizaje, simple pero profundo, se transmitió a lo largo de generaciones como una herramienta vital. El silencio, sin embargo, no era solo práctico, también era espiritual. Frente al cielo estrellado, los grupos humanos podían permanecer horas sin hablar, contemplando en calma la inmensidad. Tal vez allí nacieron las primeras formas de asombro, de preguntas sobre el sentido de la vida y el lugar del ser humano en el universo. La ausencia de palabras se convirtió en un espacio fértil para la reflexión. En ese vacío, la mente descansaba y encontraba serenidad. Y ese descanso fue tan necesario como el alimento o el refugio. En nuestra época moderna, rodeados de ruido constante, resulta difícil imaginar cuánto valor tenía el silencio para quienes vivieron hace 900.000 años. Para ellos, no era un lujo, sino parte esencial de la existencia. El silencio moldeaba los pensamientos, fortalecía la atención y permitía reconocer señales que, de otro modo, habrían pasado desapercibidas. El silencio, más que un vacío, era un lenguaje distinto, un lenguaje que no necesitaba palabras para comunicar la grandeza de lo que los rodeaba. El silencio entre las palabras también está presente en este relato. Después de cada dato científico, de cada reflexión histórica, queda un espacio en el que no hace falta decir nada más. Ese espacio nos invita a detenernos, a respirar hondo, a permitir que las imágenes se acomoden suavemente en nuestra mente, como si el documental no solo quisiera informarnos, sino también acompañarnos hacia un estado de calma, recordándonos que el conocimiento también puede ser un refugio para el descanso. Así, este capítulo nos enseña que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Es el lugar donde se encuentran las respuestas que no sabemos formular, la pausa que nos conecta con algo más grande que nosotros. Al escuchar el silencio,
entendemos que la vida no necesita ruido para tener sentido. En esa quietud, descubrimos la verdadera esencia de nuestra existencia, la serenidad de simplemente estar, sin necesidad de más. Y con esa enseñanza, nos acercamos suavemente a los últimos capítulos de este viaje, listos para descansar en la calma que solo el silencio puede brindar. Cuando observamos la gran historia de la humanidad, es fácil perderse en la inmensidad de los números. 900.000 años, glaciaciones interminables, reducciones poblacionales de un 98%. Pero en medio de esa magnitud, lo que realmente da sentido a nuestro relato son los pequeños detalles. Un fragmento de piedra tallada que revela la mano de un ancestro, una huella fosilizada en el barro que atravesó el tiempo, un trozo de carbón en una cueva que habla de un fuego encendido en la oscuridad. Estos detalles, aparentemente insignificantes, son las pruebas silenciosas de que existimos, de que sobrevivimos. La belleza del detalle está en su capacidad de contener todo un universo. Un simple hueso con marcas de corte nos cuenta sobre la caza, la cooperación y la necesidad de compartir alimento. Una concha encontrada lejos del mar revela que alguien caminó, que alguien exploró, que hubo intercambio y movimiento. Cada vestigio arqueológico es como una palabra en un poema antiguo que aún se recita, aunque no podamos escuchar la voz original. Son detalles tan frágiles que pudieron perderse para siempre, y sin embargo permanecieron para recordarnos que la humanidad nunca fue del todo silencio. El detalle también habita en lo intangible. Imaginemos la primera chispa de fuego encendida en la penumbra de una cueva. Ese instante, perdido en el tiempo, cambió el destino de la humanidad. No sabemos quién fue, ni dónde ocurrió exactamente, pero sabemos que sucedió. Y en ese gesto mínimo, en esa chispa que iluminó rostros cansados, está contenida toda la grandeza de la resiliencia humana. La belleza no está solo en el fuego mismo, sino en el detalle de las manos temblorosas que lo protegieron del viento, en el calor compartido por un grupo unido. A veces olvidamos que la historia no se construye únicamente de grandes eventos, sino de momentos sencillos repetidos una y otra vez. Un niño que sobrevive gracias al cuidado del grupo. Una madre que transmite un gesto de ternura en medio del frío. Un cazador que comparte su alimento con otro. Estos detalles, invisibles para la ciencia y ausentes en los fósiles, son también los que sostuvieron la continuidad de la humanidad. La belleza del detalle radica en que no siempre puede medirse ni registrarse, pero su impacto es inmenso. La contemplación de estos detalles nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Frente a la magnitud del universo, uno podría sentirse insignificante, pero en la belleza de un pequeño acto encontramos la verdadera trascendencia. No somos importantes por la grandeza de nuestros logros, sino por los detalles que, acumulados, construyen nuestra historia. Los humanos antiguos no dejaron catedrales ni monumentos, pero dejaron huellas, herramientas, brasas apagadas. Y esos detalles son suficientes para recordarnos que vivieron, que soñaron y que resistieron. Este capítulo nos enseña que en lo pequeño habita lo esencial. La gran reducción poblacional de hace 900.000 años puede parecer una cifra inmensa, pero su verdadera fuerza está en los detalles que nos quedaron. Cada fósil, cada huella, cada chispa de fuego es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encontró belleza en lo simple. Y quizás sea esa la lección más profunda, aprender a mirar los detalles, porque en ellos está el secreto de la vida. Al llegar a este punto de nuestro viaje, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué significa para nosotros, en pleno presente, la historia de una humanidad que casi desapareció hace 900.000 años? Mirar hacia el futuro con serenidad implica reconocer que lo ocurrido en el pasado no fue un simple episodio aislado, sino una advertencia y, al mismo tiempo, una inspiración. La vida es frágil, pero también persistente. Lo que entonces fue un estrechamiento poblacional extremo hoy nos recuerda que no hay seguridad absoluta, pero sí hay esperanza en la capacidad de adaptación y resistencia que llevamos dentro. Cuando proyectamos el futuro, entendemos que los desafíos no han desaparecido. Los cambios climáticos, las fuerzas invisibles, las tensiones sociales y los ritmos naturales siguen presentes, aunque en contextos diferentes. La lección que nos dejaron aquellos pocos sobrevivientes es clara. Lo que garantiza la continuidad no es la fuerza bruta ni el control absoluto, sino la capacidad de colaborar, de leer las señales del mundo y de encontrar refugio en la comunidad. El mañana, como ayer, será un espacio donde la unión y la cooperación marcarán la diferencia entre desaparecer o persistir. El futuro también guarda en sí mismo la promesa de descubrimiento. Así como nuestros ancestros encendieron las primeras hogueras en la oscuridad, nosotros encendemos nuevas luces en forma de ciencia, tecnología y conocimiento. Pero,
Al igual que ellos, seguimos dependiendo de algo mayor que nosotros, los ciclos de la Tierra, el equilibrio del clima, los detalles pequeños que sostienen la vida. Mirar hacia adelante significa reconocer que la humanidad camina sobre una cuerda delicada, sostenida por fuerzas que no siempre comprendemos del todo. Y sin embargo, no hay motivo para la angustia. La historia nos enseña que, incluso en los momentos más críticos, la vida encontró un camino. Eso mismo puede suceder con nosotros. Mirar hacia el futuro no es imaginar catástrofes inevitables, sino abrir espacio para la posibilidad de un renacer constante. Así como el sol vuelve tras cada noche, también la humanidad puede encontrar formas de sobrevivir y transformarse. El futuro no es un muro oscuro, es un horizonte que espera ser recorrido paso a paso. En esta proyección, también debemos aceptar que el futuro no será uniforme. Así como en el pasado algunas regiones fueron refugio y otras se volvieron inhabitables, en los tiempos venideros habrá espacios de dificultad y espacios de esperanza. Lo importante será reconocer los detalles, encontrar los ritmos, escuchar las señales que el mundo ofrece. La memoria de lo ocurrido hace 900.000 años nos prepara para mirar hacia adelante con humildad, entendiendo que no somos dueños del planeta, sino pasajeros que aprenden a convivir con él. Mirar hacia el futuro, entonces, es continuar el viaje iniciado por aquellos pequeños grupos de sobrevivientes. Es aceptar que somos parte de una cadena interminable de resistencia y transformación. Y es, sobre todo, contemplar con calma que, aunque el mañana es incierto, nuestra historia nos recuerda que siempre hay un después. La humanidad, una y otra vez, ha encontrado la manera de seguir. Y quizás, esa sea la mayor certeza que podamos llevar con nosotros al cerrar los ojos esta noche. El futuro, aunque frágil, siempre guarda una chispa de esperanza. A lo largo de este viaje hemos atravesado glaciaciones, silencios, misterios y contrastes. Hemos visto a la humanidad al borde de la desaparición y hemos contemplado cómo, en medio de todo, una pequeña chispa de vida se mantuvo encendida. Ahora nos acercamos suavemente al final de este relato. El ritmo se desacelera, como un río que tras recorrer largas distancias se expande en calma antes de llegar al mar. La sensación de encerramiento no es abrupta ni dolorosa, es el reconocimiento de que cada ciclo necesita su pausa, cada historia su momento de reposo. Así como nuestros ancestros vivieron días de esfuerzo interminable seguidos de noches de descanso junto al fuego, este documental también encuentra ahora su propia pausa. Hemos comprendido que no todo puede explicarse, que el misterio es parte de nuestra existencia, y que lo esencial de la vida está tanto en la grandeza como en los pequeños detalles. Al cerrar esta parte del camino, sentimos que lo recorrido fue suficiente, que no hace falta buscar más para hallar serenidad. La sensación de encerramiento es como la de una cueva cálida en medio de la tormenta. Dentro, el viento queda afuera, y solo queda el resplandor de las brasas que iluminan rostros cansados pero tranquilos. En esta metáfora encontramos lo mismo que buscamos en el relato, un refugio donde todo lo vivido pueda descansar. El pasado, con sus glaciaciones y pruebas, ya cumplió su papel, el presente nos ofrece calma al recordarlo, y el futuro puede esperar con paciencia. Todo se recoge en un mismo espacio de paz. Es importante entender que el fin nunca es un fin absoluto. Lo que llamamos conclusión es, en realidad, una transición hacia un nuevo comienzo. Tal como ocurrió hace 900.000 años, cuando la humanidad estuvo a punto de desaparecer pero encontró la manera de continuar, también cada cierre guarda en sí mismo la semilla de un nuevo despertar. La sensación de encerramiento, entonces, no debe ser vista con tristeza, sino con gratitud. Es la confirmación de que hemos llegado hasta aquí, y que desde aquí seguiremos avanzando. En este punto, las palabras se vuelven más lentas, los pensamientos más suaves, y las imágenes más ligeras. La memoria de todo lo escuchado se acomoda en silencio, como hojas que caen lentamente sobre la tierra. La serenidad de este momento nos recuerda que la contemplación es tan valiosa como la búsqueda, y que a veces, simplemente detenerse es el acto más profundo que podemos realizar. La historia descansa, y con ella también descansamos nosotros. Así, este capítulo nos guía hacia el cierre del documental, envolviéndonos en una atmósfera tranquila, donde cada pregunta, cada respuesta parcial, cada misterio y cada detalle encuentran su lugar. La sensación de encerramiento no es pérdida, sino plenitud. Todo lo necesario ya ha sido dicho, todo lo esencial ya ha sido contemplado. Lo único que queda es dejar que la calma nos acompañe, como lo hizo el fuego con nuestros ancestros, llevándonos lentamente hacia el silencio reparador de la noche. Imagina, por un momento, que caminas lentamente por una vasta llanura cubierta de hierba suave que se mece con el viento.
El cielo está despejado y teñido de tonos anaranjados y violetas, como si el sol se despidiera lentamente del día. No hay prisas, no hay amenazas, solo un horizonte que se abre infinito ante tus ojos. Este es el escenario que queremos dejar grabado en tu mente, una imagen de serenidad, un lugar donde todo lo vivido en este viaje encuentra reposo. La humanidad, frágil pero persistente, avanza con calma hacia un futuro incierto, acompañada siempre por el murmullo del viento y la promesa de la luz. A tu alrededor, escuchas apenas sonidos suaves, el crujir de la hierba bajo tus pasos, el canto lejano de un ave que regresa a su nido, el silencio profundo que abraza todo lo demás. En la distancia, una hoguera ilumina la noche que comienza, y alrededor de ella, un pequeño grupo de figuras humanas se reúne. Son nuestros ancestros, aquellos que resistieron cuando todo parecía perdido. Sus rostros, iluminados por las llamas, transmiten cansancio, pero también esperanza. En su silencio, reconocemos la fuerza que nos dio vida, la misma que aún hoy palpita en cada uno de nosotros. El fuego parpadea, proyectando sombras que bailan en las paredes de una cueva cercana. En esas sombras podemos imaginar escenas de la historia, la lucha contra el frío, la búsqueda de alimento, la unión en medio de la adversidad. Pero no hay miedo en ellas, solo calma. Son recuerdos convertidos en formas efímeras que nos acompañan en este instante de contemplación. Como si las huellas del pasado nos dijeran suavemente, ya pasamos por la oscuridad, y aún así, sobrevivimos. Levantas la mirada hacia el cielo nocturno. Miles de estrellas titilan en la inmensidad, más brillantes que nunca. Algunas parecen tan cercanas que podrías tocarlas con la mano. En esa visión comprendemos lo pequeño que somos, y al mismo tiempo, lo extraordinario de nuestra existencia. La humanidad, casi extinguida hace 900.000 años, ahora observa el mismo cielo con ojos nuevos. Esa continuidad es, en sí misma, un milagro silencioso que invita a descansar en gratitud. La última imagen mental que te proponemos guardar esta noche es la de la hoguera encendida bajo las estrellas. Imagina que te acercas a ella, que sientes el calor suave en tu piel y que escuchas el crepitar de la leña. A tu lado, el grupo de sobrevivientes permanece en silencio, compartiendo contigo ese momento de calma. Ya no hay lucha ni incertidumbre, solo un instante suspendido en el tiempo donde todo está en paz. Ese instante es tu refugio, un espacio seguro para dejarte llevar. Así, esta escena final se convierte en un abrazo que acompaña tu descanso. Cuando cierres los ojos, deja que esa hoguera siga ardiendo en tu imaginación, que las estrellas sigan iluminando tu camino y que el viento suave te lleve lentamente al sueño. La última imagen mental no es solo un recuerdo, es una invitación a dormir en calma, sabiendo que, tal como lo hicieron nuestros ancestros, siempre habrá un fuego encendido en la oscuridad para guiarnos hacia la serenidad. Hemos recorrido un camino largo, atravesando glaciaciones, misterios y silencios que nos llevaron a contemplar cómo la humanidad estuvo a punto de extinguirse hace 900.000 años. Cada capítulo fue un suspiro, un fragmento de historia que nos recordó lo frágiles que somos y lo extraordinario de haber sobrevivido. Ahora, al llegar al final, todo se vuelve más lento. Las palabras descienden como hojas en otoño, suaves y ligeras, preparando el terreno para el descanso. El epílogo no busca respuestas, solo ofrecerte calma, como un susurro que acompaña el sueño. Imagina que estás recostado en la entrada de una cueva, mirando hacia un cielo nocturno lleno de estrellas. El fuego a tu lado comienza a apagarse lentamente, y el calor residual envuelve tu cuerpo. La noche es silenciosa, y el único sonido que escuchas es tu propia respiración, acompasada, tranquila. Esa sensación de paz es la que queremos que guardes esta noche, la certeza de que, aunque el mundo sea vasto e incierto, siempre habrá un refugio, un lugar donde descansar. El epílogo también es un recordatorio de continuidad. Así como nuestros ancestros cerraban los ojos tras días de lucha y despertares inciertos, nosotros también cerramos los ojos ahora, confiando en que habrá un mañana. El descanso es, en sí mismo, una forma de resistencia, una afirmación de que la vida sigue. Dormir es como rendirse al misterio, con la confianza de que el universo continuará su curso mientras encontramos paz en el silencio. Deja que cada palabra se disuelva en la calma. No necesitas recordar cada detalle del viaje, basta con saber que lo has recorrido. La humanidad sobrevivió porque aprendió a descansar en medio de la adversidad, porque supo hacer pausas, porque comprendió que incluso en el borde de la extinción había espacio para la esperanza. Esta misma pausa, este mismo epílogo, quiere ser para ti lo que fue aquel fuego en la cueva, un resguardo contra la oscuridad. Ahora todo se vuelve más tenue, las imágenes se difuminan, las voces se apagan,
el relato encuentra su conclusión natural. Ya no quedan preguntas por responder ni misterios por desentrañar. Solo queda el silencio acogedor que invita al sueño. Y en ese silencio, tu mente puede descansar, libre de preocupaciones, envuelta en la certeza de que la historia ya ha sido contada. Así concluye este documental. Con un susurro, con calma, con gratitud. Cierra los ojos y deja que las estrellas, las hogueras y las huellas de nuestros ancestros te acompañen suavemente hacia el descanso. Porque todo está en paz, y tú también puedes estarlo. Buenas noches.